¿Qué tal? Muy bienvenidos una vez más. Media hora tenemos para compartir en esto que es Tesis de Salud, el programa más integral de medicina. Hoy vamos a meternos en el consultorio de tu pediatra. Todas las preguntas que le querés hacer, bueno, yo se las voy a trasladar a un especialista para que tengas todas las respuestas. Vamos a hablar también de adicciones, las causas, las consecuencias y los tratamientos. Y también sobre bullying, algo que seguramente te preocupa y con razón todo lo que necesitas saber. Quédate ahí que ya arranca Tesis de Salud. El doctor Guillermo Dorado es médico psiquiatra, especialista en adicciones. Hoy nos está acompañando y vamos a hablar justamente de esto, ¿no? Cómo tratar las adicciones. ¿Qué tal, doctor? Hola, un placer tenerte aquí en Tesis. ¿Cuáles son las adicciones más comunes? En principio a las sustancias. Lo que pasa es que en esta última época hemos asistido a que hay otro tipo de adicciones que llamamos comportamentales. El juego tal vez sea la más emblemática, pero hay muchas, al sexo, a internet, a las compras, incluso al trabajo. Y al respecto hay un psiquiatra español, Alonso Fernández, que fue realmente el que echó un poquito de luz en el tema, y él dijo que para que una conducta uno la defina como adictiva, tiene que traer algún perjuicio para la persona y su entorno. Si una persona es muy deportista y eso no le trae algún perjuicio, es un deportista intenso, pero si se lesiona o se le complica su vida, ahí hablamos de adicción. ¿Por qué algunas personas se convierten en adictas, ¿no? Con una misma cuestión? Por ejemplo, el deporte, el ir de compras, las sustancias. ¿Por qué a algunas personas se les generan adicciones? Es muy buena tu pregunta, Paula. Evidentemente hay alguna vulnerabilidad que todavía la ciencia está tratando de determinar por dónde pasa, pero hay bastantes indicios. Yo te diría que en general el común de las adicciones significa obtener placer. Entonces te diría que ya tiene que haber alguna dificultad en obtener placer en algunas personas por las fuentes habituales donde todos obtenemos placer. Este es uno de los temas. El otro tema claramente tiene que ver con qué malestar previo pueda existir en una persona para que una sustancia empiece a ser necesaria y se dé la otra condición, y es, por ejemplo, que esa sustancia se utilice repetidamente, porque la adicción no se genera de un día para el otro, sino que hay todo un tiempo para que se generen cambios. Ahora, cuando una persona es adicta a un determinado elemento o cuestión, ¿no? Si supera esa adicción, ¿puede tener una tendencia a tener una conducta adictiva en otro ámbito? Claramente, y parte del tratamiento significa tratar de encauzar esas conductas hacia situaciones que no traigan perjuicios. Entonces no serviría que una persona deje el alcohol, por ejemplo, si lo cambie por otra sustancia, porque claramente la tendencia va a existir. ¿Y cuáles son en general las adicciones que más se relacionan, ¿no? Que es adicto al alcohol, quizá también es adicto al juego. En general lo más común es distintas sustancias. Entonces suele aparecer el consumo de alcohol con estimulantes tipo anfetaminas o cocaína, suele aparecer también, y más en estos tiempos donde hay toda una tendencia a minimizar a la marihuana, que la marihuana forma parte de todo esto. Entonces, en realidad lo que vemos es que una persona prefiere alguna sustancia, pero cuando uno indaga un poco más, hay consumos de distintas sustancias. Y esto complejiza a veces mucho más las posibilidades de tratamiento. Claro, porque cuando hablamos de sustancia hay un factor agregado, que es que el químico genera una adicción, ¿no? Química. Digo, cuando estamos hablando de una persona adicta al deporte o a las compras, quizás se genera endorfina, pero no se entiende lo que quiero preguntar. Se entiende, pero justamente las sustancias que generan adicción la generan por potenciar un mecanismo que es intrínseco al cerebro. Entonces estamos hablando de algo que se relaciona mucho por ese lado, porque cualquier estimulante
cocaína o anfetaminas, lo que hacen, por ejemplo, es aumentar la actividad de cierto compuesto que tenemos todos que se llama dopamina. Y esto en realidad el cuerpo lo reconoce como algo común, interno, está acostumbrado a esto, no por supuesto a los montos y a las cantidades que se liberan cuando se usan esas sustancias. Es básicamente como si uno diría poner los dedos en el enchufe. Entonces es como que esa vivencia de una sensación de gratificación excede a lo que nuestro cerebro está capacitado a tolerar. Ahora, ¿cómo se tratan las adicciones? En principio tratando de generar conciencia en la persona. Es muy difícil tratar a alguien que no quiera tratarse. Y por supuesto que una vez que alguien está en esa posición, clásicamente decimos que hay 4 pilares en un tratamiento, que es la terapia individual, el grupo, que muchas veces realmente tiene que ser una herramienta donde se maneje con altísima especificidad. No cualquiera puede manejar un grupo de adicciones, el soporte, familia o red de sostén y el tratamiento farmacológico. Digamos que esos son los 4 pilares básicos en cualquier tratamiento. ¿Cuál es el rol que tiene que tener la familia o la persona cercana al adicto, ¿no? Vos decías, no es posible tratar a una persona que no quiera tratarse, pero muchas veces es difícil, ¿no?, lograr que esa persona quiera tratarse. ¿Cómo se tiene que involucrar la familia cuando ve que su ser querido, su ser cercano cayó en una adicción? Es básico, porque cuando una persona no tiene ese punto de apoyo, todo es más difícil. Ten en cuenta que la adicción significa que la persona que padece el problema entiende lo que le pasa, entiende las consecuencias negativas, pero no puede evitarlas. Por eso es que no es una cuestión que se pueda manejar voluntariamente, y entonces ahí donde esa red ayuda muchísimo, a veces justamente desde el respaldo y el afecto, y muchas veces desde el límite, porque también es una situación donde claramente uno tiene que trabajar sobre la incapacidad para tener límites, y a veces el límite lo pone una pareja, un padre, una madre o alguien de ese entorno familiar. Pero ¿cómo se convence a la persona, ¿no?, para que realmente quiera o tenga voluntad de tratarse? Dependerá cada caso, pero yo te diría que en líneas generales, si una persona realmente tiene en su entorno afectivo, familiar, a una persona enferma de adicciones, trata de convencerlo, y si no lo puede convencer, busca la manera para que, aún no muy convencido, no haya otra posibilidad que no sea tratarse. ¿Por qué? Porque esto claramente termina mal. Claro. Sí, bueno, muchas veces los tratamientos empiezan cuando la persona toca fondo, pero lo ideal sería no llegar a ese extremo, ¿no? Y sobre todo porque el famoso tocar fondo puede ser una situación irreversible. Claro. Entonces tampoco hay que esperar que a alguien le pase algo gravísimo para que ese sea el disparador de decir, bueno, se termina esto acá, no podemos continuar repitiendo, porque una de las características de la adicción es esa repetición. Las famosas recaídas, que muchos no son recaídas, sino es consumos que a veces uno cree que los puede manejar. Claro. Entonces, pero cuando vos indagás un poco más, decís, pero tus recaídas son una vez cada 15 días, eso no son recaídas. Estás acomodando tu forma de consumo a un consumo cada 15 días, pero evidentemente los riesgos siguen siendo los mismos y las consecuencias siguen siendo graves. A ver, en general los adictos tienen que dejar de consumir depende cuál haya sido la adicción, para siempre, absolutamente. Mira, es muy interesante tu pregunta, y yo te diría que claramente divide agua, porque yo creo que realmente poder tratarse adecuadamente significa no la curación, pero sí entender una limitación de la cual uno tiene que estar cuidándose de por vida. Hay otras personas que creen en lo que se llama genéricamente reducción de daños, con lo cual es tratar de que esa persona continúe consumiendo en un nivel que le genere el menor daño posible. Claro. La verdad creo que es una línea demasiado riesgosa, pero bueno, dependerá cada situación. Por ejemplo, entiendo que en algunos países en Europa, cuando hay adictos a heroína que tienen que inyectarse, y la heroína es una adicción sumamente cara que lleva de la mano entonces o la delincuencia o la prostitución. Se le den entonces un opiáceo legal, como la metadona,
para tratar de evitar eso, pero a veces no lo podés evitar porque ahí vienen otras complicaciones que es, se le administra metadona a un adicto, el adicto junta la metadona, la cambia por la droga que le gusta más, entonces, pero sí existen, yo te diría, esas dos grandes líneas, reducción de daños versus cambio. ¿Se cura la adicción? Se estabiliza y se puede tratar, pero no se cura, y esto uno lo ve con los fumadores, cualquier persona que haya dejado de fumar, lo entendió por seguramente su evolución, que si prueba o se permite cualquier intento de coquetear con un cigarrillo va a recaer y va a volver a su misma marca que podían ser 15 o 20 cigarrillos día. Entonces eso claramente demuestra que una vez que se instaló la adicción no hay marcha atrás y sí, por supuesto, hay posibilidades de no continuar consumiendo, pero esa persona es una adicta de por vida. Sí, y hay que entender todo el negocio, ¿no?, que hay en torno y alrededor de las adicciones, ¿no?, porque siempre hay quien saca un provecho del mal en el que termina metido el adicto. Lamentablemente, sí. Un placer, hemos aprendido muchísimo hoy, la verdad que es muy interesante escucharlo. Gracias por la estado invitación, aquí en Paula. Tesis. Hasta luego. Bueno, atención, en esta época en que hemos retomado las clases, la actividad del año, estamos con el doctor Diego Montes de Oca, médico pediatra, y vamos a hacerle un montón de consultas sobre todo lo que queremos saber para nuestros chicos en esta época. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, por suerte. Bueno, a ver, controles en los niños antes de empezar el año. Bueno, ¿Qué tenemos sí, que hacer? Los pediatras en febrero estamos a todos los pacientes que vienen para los famosos certificados. Pero como primera medida, depende de la edad de los chicos. ¿Qué es lo que ve uno en el consultorio viendo tantos niños? Que los chicos cuando son más adolescentes, ¿a qué hora promedio se acostaron durante el verano? Ah, no, olvídate. 6 de la mañana. Ni lo sé porque yo estaba durmiendo cuando se acostaban, obviamente. O sea, eso es una cosa que se desbarajusta tanto, Sí. que se quedan jugando a la famosa y maldita a veces play hasta las 6 de la mañana. Sí. Entonces eso es como que le va quemando, entre comillas, el cerebro a los chicos y los pone en un hábito que no es nada bueno. Entonces, vienen tan mal acostumbrados del verano que ahora es como un shock. De un día para otro se tienen que levantar otra vez a las 7. Sí. Entonces, bueno, el consejo es, bueno, hay que retomar el hábito. Hay que retomar el hábito de acostarse a determinada hora, porque el chico necesita sueño. Tanto de tenga 6 y vaya a primer grado, como tenga 17 y vaya al último, Claro. Está buenísimo que duerman por lo menos 8 horas. Claro, ellos no tienen problema en las vacaciones porque se acuestan a las 6, pero se levantan a las 3 de la tarde. Yo ya perdí la batalla, tengo Claro. uno de 14 y me pasó eso durante todo el verano. Ahora, ¿cómo hacemos después? Claro, bueno, pues ahora es un shock al principio. Va a llegar del colegio y se va a quedar dormido. Claro. Pero bueno, ahí reconstruir el hábito que se acueste a una hora razonable. Y digamos, lo que vos decís de la pérdida de batallas, celulares, o sea, que se acuesten sin celulares, porque si no se quedan mirando el telefonito, si antes se acostaban a las 6, después pasan a las 2, pero el chico necesita dormir, no necesita la pantalla en la cama. Entonces, esto es una lucha que estamos dando los pediatras sin cuartel. Tenemos que hacer mucha prevención de la conexión persona con persona. Los chicos se educan con la interacción con otra persona, no se educan con la interacción con una máquina. Sí. Entonces, fundamental, empezamos el colegio, que empiece otra vez un horario razonable y que disminuyamos las pantallas, que los chicos cuando invites a un amigo se pongan a jugar al fútbol, no a la Play. Entonces, son todas cosas básicas que contribuyen a la educación. Y algo que siempre decimos, y a mí me encanta repetir, es cuánto tiempo estamos con nuestros hijos. A ver, se hizo un estudio hace un tiempo en un consultorio y medimos cuánto tiempo los papás pasaban con sus hijos por día. ¿Sabes cuánto dio? ¿Cuánto? 8 minutos. No. 8 minutos los papás varones con los hijos. Si vas a contarlo y medirlo. Y vos decís, es lo que más querés en tu vida. Y te pasás 8 minutos. Te la estás perdiendo vos, ¿no? Entonces, clave a todas tus seguidoras y padres, dediquémosle tiempo a nuestros hijos. ¿Y qué quiere decir tiempo? Mirá lo que te voy a decir. Media hora por día.
30 minutos. Si vos a tu hijo le dedicás 30 minutos de calidad, por día, tiempo de calidad, te ¿no? sentás y le decís qué querés hacer, yo te puedo asegurar que esa es tu media hora más ganada del día. Bueno, es un buen momento este del año, ¿no? En que se arranca todo para hacerse estos planteos, reflexionar y hacer autocrítica y cambiar las cosas. Ahora, hablábamos del tema de los certificados, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos aprovechar este momento en el que tenemos que ir al pediatra? Realmente, ¿qué tipos de controles sirven? ¿Cómo... Digamos, generalmente lo que les pedimos los pediatras es un control anual, por lo menos. ¿Y por qué es tan importante el control anual? Primero porque vemos... lo primero que hacemos, generalmente hacemos un interrogatorio. Y no hay que olvidarse que los chicos, ya cuando son más grandes, estamos hablando de chicos de 6, pero ni hablar a chicos o chicas de 14, 15, donde de ahí es clave sentarse y hablar. A ver, en las mujeres el primer signo de desarrollo es el aumento de los pechos. Y se calcula que a partir de ahí, a los 2 años, tienen su primera menstruación. Ahora, aunque vos no lo puedas creer, una chica con una primera menstruación, si uno le pregunta a algunos casos cómo vienen los bebés, no tienen idea. No lo saben. Y Claro. vos decís, por Dios, eso es prevención. El primer signo de desarrollo en el varón es el aumento del tamaño de los testículos. Entonces, todas estas cosas que vemos en estos controles, fundamental hablar. A ver, ¿cómo le fue al chico? A ver, ¿cómo te fue el año pasado en el colegio? Entonces ahí evaluás rendimiento escolar. Y hay que preguntar, porque a veces le cuesta, hay algunos chicos que por ahí tienen psicopedagoga. Después, las famosas curvas de crecimiento. Entonces, las curvas de crecimiento son claves. El pediatra que te muestre la linita cómo va creciendo. Porque ahí vos ves si durante el año mantiene su curva, sea por arriba o sea por abajo, quiere decir que creció bien. ¿Hasta qué edad es pediatra? ¿Hasta qué edad? Y bueno, la semana pasada vino uno de 19. Ah, bueno. Y yo le dije, me parece que ya estás hora para que te vayas a un clínico. Pero hasta un 17 por ahí lo No hay bancamos edad. Generalmente 16 es el corte en los sanatorios, en los hospitales. Más de 16 lo mandan a adultos. Pero el pediatra, hay algunos que son de toda la vida. Claro. Entonces no hay edad. A ver, ¿qué es un tema que no podemos dejar de hablar también hoy en día con los adolescentes? El alcohol. Sí. Entonces, si vos te sentás con el chico mano a mano, te habla mucho más francamente que si está el papá al lado. Perfecto. El alcohol es un tema que ningún médico puede dejar de hablar, porque es la primera causa de muerte en adolescentes, está relacionado con problemas con el alcohol, con accidentes. Entonces, si vos tomás hoy en día chicos de 16 años, la mayoría ya se puso borracho. Entonces ahí Y chicas, ¿no? Hoy también, chicas. porque antes Hoy era en día, casi... Sí. hoy en día es lo mismo. Antes era más varones, ahora Sí. no. Pero acá hay que hacer un gran trabajo con los padres y con los chicos. Hay que estar presente, ¿no? Como en Y todas las edades. como pediatras y como padres, y sí, yo Sí. creo en esos padres que estamos ahí, porque son nuestros hijos. Si no los cuidamos nosotros, yo prefiero un padre que el hijo diga, che, medio pesadito este papá. Pero ese sabe que tiene el amor atrás. Siempre el amor es la clave. El chico que generalmente tiene problemas es el que generalmente no se siente tan querido. Bueno, nos quedamos con eso y en casa pensémoslo, ¿no? Es una buena etapa del año para arrancar con algunas cosas, con algunos cambios y acercarnos lo más que podamos a nuestros hijos. Gracias, Diego, un placer. Como No, gracias a vos. Bueno, nos propusimos en el programa de hoy hablar de bullying, algo que preocupa muchísimo a padres, a la comunidad educativa en general. Y por eso convocamos a Mauricio Strugo, psicólogo. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el bullying? ¿Existió siempre y ahora le pusimos ese nombre o ha cambiado a través del tiempo? Sí, Paula, la verdad es que siempre existió, pero probablemente nunca se le dio tanta entidad como se le empezó a dar a partir de ahora, hace un tiempo. Porque la cargada, la molestia siempre existió. Pero hoy en día se tipificó como bullying. Bullying viene de bull, que tiene que ver con broma, ¿sí? Con burlar. Y es un término, digamos, en inglés, pero que se extendió a todo el mundo porque es un fenómeno que preocupa por las consecuencias que tiene el bullying dentro de la escolaridad. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, la más riesgosa es el suicidio, porque si no se toma a tiempo conciencia de esto,
si este niño, que suele ser un niño que se mete para adentro, no comunica y los padres o los maestros no se dan cuenta, es un niño que siente que no pertenece, que algo tiene mal y entra en una depresión que puede ser muy grave y llegando a un suicidio. Bueno, estamos diciendo que se puede llegar a un suicidio. Ahí tomamos idea de la magnitud que puede tener, ¿no? Las consecuencias de un bullying. Sí, no puedo evitar contarte que mientras digo esto se me eriza la piel, porque sí, es una verdad y es una pena que chicos tan chicos se suiciden. Uno piensa que es algo de grandes, que a los chicos no les pasa nada, y por supuesto que esto es un mito. Porque si a un chico se lo discrimina, si a un chico se le hace notar la diferencia, ¿sí? Entonces esto trae consecuencias muy graves. La peor es un suicidio. Pero son chicos que se aíslan, son chicos que muestran un montón de síntomas que pueden dar referencia de que las está pasando mal a tiempo, si se puede ver. ¿Qué características tiene que tener un grupo para que se dé esta situación de un bullying, de un chico bulliado, un bulliador? Bueno, lamentablemente, Paula, en este momento podemos decir que no hay algo que pueda resaltar, porque vivimos en una sociedad donde yo lo que digo es, somos parte de ese grupo donde entre los adultos también aparece. No se tipifica tanto como bullying, pero el que es diferente, el que no es igual a la masa, suele ser dejado de lado, suele ser discriminado. Entonces, las características son sentir que todos son partes de algo y marcar la diferencia de este otro. En general, tiene que ver con alguna persona que es más fuerte o se considera más fuerte o tiene características psicológicas más fuertes como ser un líder y alguien que tiene características que hacen que lo segreguen. Por ejemplo, usa anteojos, por ejemplo, es más bajito, por ejemplo, es un nene con obesidad infantil. Entonces, ante estas características diferentes, lo que hacen para sentir pertenencia a otros y para sentir cierta lealtad a este líder es seguir ese juego que implementa una de las personas. Y toman a ese chico como un chivo expiatorio. Claro. ¿Y qué pasa con los que no se meten, ¿no? ¿Qué rol tiene el que ve y no participa ni de un lado ni del otro? Bueno, es que en realidad, digamos, no existe la pasividad. Porque cuando pasan este tipo de cosas, lo que justamente hay que trabajar es para que todos seamos responsables. Si yo estoy viendo una situación así, yo tengo que tomar partido, ¿sí? Yo tengo que defender al más débil. Por supuesto, de una manera saludable, denunciando esto ante un adulto, ofreciendo a este chico ser su compañero, porque una posibilidad saludable para este chico es que haya gente que se le acerque y que pueda con él darse cuenta que puede tener características positivas y trascender eso negativo que tiene. ¿Y cuál es el rol del colegio, por ejemplo, si el bullying se da en un establecimiento educativo, ¿no? ¿Cómo hay que actuar con ese chico? ¿Cómo se supera esta situación? Bueno, yo lo que creo es que primero que nada hay que tratar de estar atento. Muchas veces en los colegios, principalmente en los que hay muchos chicos, estas situaciones pasan inadvertidas y los chicos mismos no quieren denunciar esta situación porque es peor el sufrimiento que esto genera. Porque, por ejemplo, le cuentan a la maestra y después de las 5 o 6 horas que estén en el colegio, reciben bullying por otras partes. Claro, ¿no? con las redes sociales también se extiende mucho. El ciberbullying se llama eso, ¿no? O el grooming cuando es de un adulto a un niño. Pero la verdad es que tienen muchas consecuencias. Entonces, la educación, la institución educativa lo que tiene que hacer es primero estar atento. Después tiene que tratar de generar espacios grupales para solucionar este problema. No tomarlo como algo individual, sino generar espacios de comunicación entre todos los alumnos para poder ver qué es lo que está pasando y poder aprender a vivir con las diferencias, porque si sabemos trabajar las diferencias, esto es algo que nos enriquece. Claro. Lo más lindo que nos puede pasar no es que seamos todos homogéneos, sino la heterogeneidad. Sí, y también sirve, bueno, lo hacen mucho, por ejemplo, en el colegio al que van mis chicos, tratar el tema, ¿no? Hablar del bullying más allá de que haya o no un caso específico en el colegio. Totalmente. Yo recuerdo en una época en que era coordinador de grupos juveniles, que en algún grupo donde yo participaba con chicos de 15 años,
estaban muy enojados algunos por los sobrenombres que le ponían. Claro. Entonces yo me senté con ellos y le dije, bueno, vamos a hablar de todos los sobrenombres de ustedes. Y ustedes van a decir qué sobrenombre ustedes tienen ganas o aceptan que el otro les diga. Pero si uno no acepta, ese sobrenombre no se dice más. La condición es, si vos aceptás, al otro puedes decirle, pero si no aceptamos todos, entonces no se habla más de sobrenombre. Claro, Porque era una situación que a algunos los molestaba porque eran más burlones y porque, digamos, era mucho más fuerte, dolía mucho más, y había otros que el sobrenombre era un diminutivo del nombre o alguna situación así. Bueno, pero es interesante eso de estar atentos, ¿no? Tener los ojos abiertos. Absolutamente. Y bueno, que todos se sientan bien y que la cuestión Sí, sea... y sobre todo, Paula, un mensaje que a mí me gusta dar en esto es: los papás somos los responsables, las familias somos los responsables de educar a nuestros niños en las diferencias. Nosotros como adultos tenemos que enseñarles a ellos a tolerar lo diferente. Sí, a veces pasamos mensajes muy contradictorios. Exactamente, ¿no? por eso digo, la verdad es que inmediatamente miramos al niño y miramos el problema en el niño, pero tenemos que ver la casa, tenemos que ver cómo está ese niño, cómo están esos padres y esa pareja. Mauricio, muchísimas gracias por haber Gracias estado aquí. a ustedes. Y hasta aquí llegamos. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos la próxima semana con Tesis de Salud.